Podcast AIDH. ¿Qué tal? Buen día, compañeros universitarios, público en general. Hoy estamos nuevamente en nuestras cápsulas podcast AIDH. Y el día de hoy me está acompañando un buen amigo, que digo amigo hermano, de mil batallas en el tema de gobierno abierto, el licenciado Sabel Sierra. Él es coordinador de gobierno abierto y eficaz en Consejo Nuevo León. Sabel, pues muchas gracias por acompañarnos. Saludos a Ana y a todos los colegas de Consejo. El día de hoy vamos a estar hablando de gobierno abierto en acción, buenas prácticas para imitar. Y pues bueno, hay que hablar qué es el gobierno abierto y cómo es que estamos instaurando este paradigma de la gobernanza colaborativa. Para ello, Sabel nos va a estar hablando de ello, pero sí quisiera generar primeramente un contexto, Sabel, si me lo permites. Claro. Al fin, el gobierno abierto en México tiene ya 15 años. Han pasado distintos colores por su administración, azules, rojos, guindos, con distintas temáticas y con un vaivén de acciones, principalmente en sus planes de acción de gobierno abierto. Hemos visto muy buenas prácticas, o sea, llegamos a ser cofundadores de la misma alianza, pero en ello también vimos muchos tropiezos en temas de sociedad civil, como el estar monitoreando o espiando a los integrantes del núcleo de la sociedad civil. Así en pocas palabras. Pero bueno, si te parece, pues comencemos de una vez con nuestra charla. Y preguntarte, Sabel, porque siempre me decía mi director de tesis, oye, pues es que el gobierno abierto es muy abierto, Gemio, ¿por dónde empezamos? Entonces te preguntaría, Sabel, ¿para ti qué es el gobierno abierto? Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, a donde nos escuchen, donde nos vean. Es un honor estar aquí en el podcast AIDH. Y bueno, es un tema que me apasiona, es un tema que me emociona y que es un tema que tenemos que contagiar. Entonces, quisiera decir que primero arrancamos muy bien el podcast porque primero tenemos que poner en orden nuestros conceptos. Dice Giovanni Sartori, los conceptos son nuestras unidades de pensamiento. Si los tenemos mezclados, si los tenemos revueltos, no vamos a poder actuar en consecuencia, ¿no? En ese sentido, bueno, gobierno abierto es un modelo de gobernanza, es un nuevo paradigma de la gestión pública, donde lo que buscamos es que mediante la colaboración en los distintos sectores que integran la sociedad, la academia, uno de ellos donde estamos sentados, pero también la sociedad civil, el sector privado, por supuesto el gobierno, pero más importante, las personas, los habitantes de un determinado lugar. Entonces, ¿cómo de forma colaborativa todos los representantes de una sociedad comenzamos a ponernos de acuerdo en los grandes problemas públicos que más nos duelen, que más nos aquejan en los lugares que habitamos? Entonces, de forma resumida, para mí, gobierno abierto son unos lentes que nos permiten colocar 4 principios fundamentales. Son los lentes de la transparencia, los lentes de la rendición de cuentas, los lentes de la participación ciudadana y, ¿por qué no?, de la innovación. Entonces, esos lentes que nos permiten observar con esos 4 principios cualquier problema público. Puede ser desde la escasez de agua, puede ser desde la calidad del aire, puede ser desde cómo recibimos como personas la entrega de bienes y servicios, de cómo recogen nuestra basura, el alumbrado público, o hasta temas cada día más complejos de aquello que nos duele como sociedades. Entonces, comenzaría diciendo que es una nueva forma de entender que el gobierno no tiene las respuestas a todos los problemas públicos, sí es el camino, pero necesitamos juntos ir construyendo con otros sectores cómo vamos a abordar esos problemas públicos. Ok. Fíjate, mencionas algo muy importante porque mucha gente o como que no tanto quiere entender qué es el gobierno abierto.
pero yo creo que más bien es como nosotros lo expresamos. En la academia hace 12 años yo creo que hablábamos de gobierno abierto aquí en México ya de una manera más consolidada con los planes de acción de gobierno abierto, y arrancábamos con 3 principios que nos mencionaba en su tiempo Álvaro Ramírez Alujas. Decía que pues el gobierno abierto es transparencia, es participación ciudadana y colaboración. Conforme fue creciendo este paradigma, pues digamos estos lentes se transforman en estos 4 elementos que tú actualmente nos estás señalando. Preguntarte también, o sea, si estás de acuerdo mucho con la respuesta de que el elemento más endeble que ha tenido a lo largo de la historia es la participación ciudadana. Porque ahorita, o sea, tú me mencionas, oye, pues para poder estar generando, aquí necesitamos estar atendiendo los temas públicos, y los temas públicos los atendemos directamente con sociedad. Y aprovecho también para generarte otra pregunta. Y actualmente, con el régimen que tenemos en la actualidad, ¿no verías tú también de que ya una cuestión endeble viene siendo transparencia? Te preguntaría, Isabel. Sí, yo lo que diría es... me gustaría diferenciar en cómo desde un modelo teórico conceptual, y ahí arrancamos la conversación, pero me gustaría más adelante es cómo llevarlo a la práctica. Bien. Porque sigue siendo muy complejo entender este paraguas conceptual y cómo lo aterrizamos para que funcione en lo local. Pero si quieres, antes de entrarle a la implementación de un ejercicio de gobierno abierto, de un plan de acción local de gobierno abierto, que es llevar a la práctica los conceptos, creo que a lo largo de 15 años de la historia de gobierno abierto hemos tenido una evolución. Bien. Una evolución donde justamente, ¿no? Primero hablábamos de, bueno, el gobierno abierto hay una confusión, ¿no? Primero entre el gobierno electrónico es gobierno abierto, y fue muy claro y muy rápidamente entendimos que no iba por ahí, que no es usar solo computadoras en el gobierno. No, okay. El gobierno abierto busca ir más allá. Es solución de problemas públicos, cualquiera que sea, de forma colaborativa. Entonces, creo que después de romper como el primer mito del gobierno electrónico, viene el tema de, bueno, vamos fortaleciendo los pilares, y creo, al menos en México, se construyó muy sólidamente la visión de transparencia, de rendición de cuentas, y tuvimos una evolución desde la reforma constitucional de 2014, fue la reforma constitucional, y tuvimos a los organismos garantes de transparencia, tuvimos a un Instituto Nacional de Transparencia, que aquí en México ha dejado de existir por otra reforma constitucional. Estamos en un proceso de metamorfosis del nuevo marco normativo institucional de cómo vamos a operacionalizar la transparencia en México. Okay. El derecho sigue consagrado en la Constitución. Es ahora cómo vamos las instituciones nuevas del Estado mexicano a hacer operacional el nuevo modelo de transparencia. Entonces, ahora lo que fuimos construyendo durante una década, eso que teníamos el entendimiento de la transparencia en México, hoy está mutando. Okay. La historia nos dirá si mejoramos en el sistema o retrocedemos. Pero bueno, ahí es el primer punto. Donde sí tenemos un reto, y sobre todo porque creo que a lo largo y ancho del país no le hemos dado el peso desde el ámbito político gubernamental, la importancia de la participación ciudadana. Y es muy diferente en narrativa decir, necesitamos más participación ciudadana, pero otro muy distinto es construir instituciones, construir elementos que le den formación y profesionalización a la participación ciudadana. Entonces ahí tenemos una gran área de oportunidad, de la entidad federativa donde actualmente radico, en el estado de Nuevo León, existe una Secretaría de Participación Ciudadana, que permite que haya una institución, que es la primera dedicada exclusivamente
a construir capacidades en el servicio público y también habilitar espacios de participación en la comunidad, pues una secretaría dedicada full time a eso. Entonces, creo que en los pilares de gobierno abierto tenemos ambivalencias y lo que está por escribirse de lo que siga de gobierno abierto, sí son estos principios y cómo vamos adaptando transparencia y participación ciudadana en cada entidad federativa, pero yo creo que independientemente de cómo evolucionen los distintos principios, la clave está en que no trabajen aislados los principios. Como comunidad de práctica de gobierno abierto tenemos que saber cómo articular y pegar los principios como estos lentes, pero que resuelvan problemas públicos. Porque si una vez más queremos hacer metacompromisos de gobierno abierto o queremos solamente seguir avanzando en transparencia, en participación, nunca va a evolucionar el concepto de gobierno abierto. Gobierno abierto tiene que ser útil. ¿Cómo a través de la participación ciudadana, insisto, mejoro el diseño de ciudad donde yo habito? ¿Cómo con transparencia, con datos abiertos, con rendición de cuentas, puedo acceder a información que sea socialmente útil para mí? ¿Cómo puedo yo tener información muy rápida para que yo pueda ir a mi clínica y resolver mi necesidad más apremiante, que es la salud? Entonces tenemos que entender que la salud, la educación, los servicios públicos, ya en general deben seguir avanzando estos derechos, pero como gracias a la visión y a la escucha de las personas, gracias a la visión de la sociedad civil y de la academia, resolvemos y ayudamos al gobierno a resolver esos problemas públicos. Perfecto. Oye, pues a ver, mira, al fin tenemos 3 años de conocernos, les mencionaba al público, y bueno, pues lo menciono, es compañero de 1000 batallas académicas, me tocó conocerlo cuando andaba incursionando en Naciones Unidas en el PNUD, y ahí es donde trabajé con Sabel. Con Sabel vi una visión de querer implementar una agenda de gobierno abierto en Nuevo León. Veo y la palpo que se ha implementado, y tienen ahora una ambición más enfocada hacia un gobierno, hacia un estado abierto, perdón. De esta cuestión, pues, preguntarte, Sabel, ¿qué prácticas son que nos puedas mencionar como de gran aprendizaje por parte tuyo y por parte de la comunidad de Nuevo León? Y también, o sea, preguntarte cómo es que das tú ese brinco de implementar una agenda de gobierno abierto a querer instalar ya una agenda de estado abierto. Muy bien. Me gustaría dividir mi comentario. Vamos subiéndole el grado de complejidad. Va que va. Donde primero hablamos de gobierno abierto y pensamos muy directamente en cómo nuestros poderes ejecutivos, llámese gobernadores o alcaldes, ayudan a construir de forma colaborativa la resolución de problemas públicos. Eso es gobierno abierto. Pero ahora queremos ir un paso más allá, que es un concepto teórico también que resuena mucho en otros lugares en la academia, que es el estado abierto. El estado abierto es que no solamente los poderes ejecutivos, sino cómo también podemos hacer y empujar que los congresos tengan parlamentos abiertos, que el poder judicial tenga ejercicios de justicia abierta. ¿Cómo hacemos que las universidades y la sociedad civil nos articulemos también? Porque también las universidades públicas tienen una responsabilidad con ayudar a construir soluciones de las comunidades. Y ahí hablamos o de universidad abierta, sociedad abierta, le podemos poner ahí un nombre particular, que poco se ha dicho del papel de las universidades en estos ecosistemas de innovación y de gobierno abierto. Entonces, la visión de estado abierto, ahora en breve voy a comentar la experiencia que hemos tenido en los últimos 3-4 años en temas desde Nuevo León, con todas las prácticas, pero ahora nuestra gran ambición es que no solamente sean los poderes ejecutivos,
sino que avancemos todos los poderes y niveles del Estado. No solamente puede desde la sociedad pedírsele a nuestro alcalde o a nuestro gobernador que resuelvan problemas públicos, porque también la justicia debe ser accesible, debe ser fácil, debe de ser de pronto entendimiento para cualquier persona. Entonces hay un mundo para construir a través de sentencias en cómo hacemos más fácil el acceso a la justicia a las personas, pero también cómo le pedimos a nuestros legisladores que legislen para la misma resolución, escuchando a las personas. En ese sentido, ahora estamos construyendo, bajo ese entendimiento, desde el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, que es el lugar donde trabajo, pero también con la Secretaría de Participación Ciudadana de Gobierno del Estado, y le pedimos ayuda a Naciones Unidas. Le pedimos ayuda a CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y juntos estamos construyendo un documento que va a ser un paraguas conceptual de esa visión de largo plazo. Porque también tenemos que entender que esto que estamos construyendo son visiones ambiciosas y visiones de largo plazo que no suceden los cambios en las sociedades de en 6 meses o en un año. Pero sí tenemos que ir construyendo estos paraguas de qué va a suceder en los siguientes 4, 6, 10 años como horizonte y qué vamos a hacer de aquí en adelante para llegar a construir esas visiones. Entonces, ahora mismo estamos levantando la política de Estado abierto. Estamos en este proceso de co-creación, estamos concluyendo la consulta pública con expertos y nuestro deseo y nuestro sueño, tenemos que ir a convencer, tenemos que ir a tocar la puerta de los poderes, pero soñamos que hacia diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, podamos lanzar una política de Estado abierto con una estrategia de implementación clara, y por ahí tendremos una sorpresa en diciembre de cómo queremos llevar a la práctica esta visión de Estado abierto. Ahora, esa es la nueva visión que tenemos y que vamos a apostar y que estamos en proceso de construcción. Si ahora puedo hablar de la experiencia que hemos realizado en los últimos 3, 4 años que hemos empujado la agenda, nosotros entendimos, y esto es importante, para todos aquellos que quieran hacer gobierno abierto, primero tienen que entender y leer su contexto local. ¿Cuál es su ecosistema? ¿A qué me refiero? En ciertas comunidades tienen una activa participación y muy identificados grupos de sociedad civil que son líderes. Ellos van a ser los potenciales líderes de la agenda en lo local. Pero en ocasiones, en otros puntos de las entidades federativas, es una cámara empresarial. En otros lugares, una universidad que tenga mucha fuerza de atracción puede convocar un ejercicio de gobierno abierto. ¿Y por qué primero pongo estos actores? Porque son desde los actores no gubernamentales quienes buscamos, impulsamos y ayudamos y empujamos a convencer para que Gobierno Abierto se siente en la misma mesa a dialogar, a trabajar juntos. Entonces, pensando en esto, como Nuevo León vimos ciertas condiciones y fuimos articulando un ecosistema de gobierno abierto. Esta agenda debe ser de todos, no es de nadie, es de todos. Y ahí lo que fuimos articulando fue desde el Consejo Nuevo León, que es un organismo público-privado que nos dedicamos a la planeación estratégica del Estado de Nuevo León, y construimos una visión de Estado, una visión de gobierno, y nuestra función es de largo plazo. La planeación estratégica transeccional hacia el 2040. Entonces nosotros estamos en constante comunicación con distintos sectores de la sociedad. Entonces en Consejo Nuevo León nos dimos a la tarea de llamar a actores de la academia, a actores de sociedad civil, y tratamos de construir algo que se llamó el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo León, que es justamente una réplica de aquel ejercicio a nivel federal. Entonces necesitamos que también la sociedad civil se esté articulando, se esté poniendo de acuerdo. Llamamos al apoyo de una cámara empresarial y juntos fuimos construyendo este ecosistema
que articulamos y por eso destacamos en la comunidad de práctica internacional, porque apostamos a no solamente hacer equipo con un gobierno estatal, sino nos articulamos con 2 municipios, con el municipio de Monterrey y el municipio de San Pedro Garza García. Entonces pusimos en una sola mesa a todos los actores para que juntos construyéramos el primer plan de acción local de gobierno abierto. Lo aplicamos a la Alianza para el Gobierno Abierto, que es esta iniciativa internacional que incentiva a la comunidad de práctica en lo local. Y hay un programa internacional que se llama OGP Local, que es para gobiernos champions, para gobiernos que hay ecosistemas, que hay voluntad para impulsar la agenda de gobierno abierto, y recibimos asistencia técnica de la Alianza para el Gobierno Abierto para ir siguiendo una metodología en la co-creación del plan de acción local, la implementación, y muy importante, al final de que haces tu plan de acción de gobierno abierto, hay que evaluar. No podemos lanzar una solución a un problema público sin ser evaluada. Tiene que quedar muy claro el antes y el después. En ese sentido, como Nuevo León, articulamos esta coalición Nuevo León Abierto, construimos este plan de acción local de gobierno abierto. Fueron 8 compromisos. De los 8, debo decirlo, yo creo que 4 fueron increíbles, fueron buenísimos. 2 regulares, y por ahí uno que quedó medio suelto. Y también es importante decirlo, cuando hacemos gobierno abierto, estamos en una fase de experimentación, una fase de pilotaje, pero pues justamente es ir colocando esos temas que más importan a las personas, y ahí tratamos de empujar. Entonces, en la experiencia de Nuevo León, tenemos el plan de acción local de gobierno abierto a través de esta coalición. Tenemos ahora nuestra visión de política de Estado abierto, y ahora mismo estamos tratando de construir el segundo plan de acción local de gobierno abierto, donde vayamos con nuevos retos, con nuevas aventuras, con nuevas agendas y nuevos actores. Bien, Sabel. Oye, bueno, ya hablando de los retos, porque pues al fin nos has contado como que, oye, pues todo fue muy fácil, las cosas se dieron por añadidura, y pues lógico que no. O sea, al fin aquí hay una palabra mágica, que es la palabra co-creación, creo yo. Uh-huh. Pero también el estar co-creando tiene distintos desafíos. Yo recuerdo que platicando con académicos de España, con Álvaro Ramírez Alujas, le decía, oye, ¿cómo podemos normar la co-creación? ¿O cómo es que podemos dar ese camino para poder estar generando estas hechuras de políticas públicas que necesita directamente de nuestra sociedad, enfocadas a temas de cuidado, enfocadas a temas de cabildo abierto, presupuestos participativos y un sinfín de dinámicas que existen a nivel mundial? O sea, preguntarte primero, ¿sabes? O sea, si tú pudiste localizar esa varita mágica, dices, oye, pues mira, pues para co-crear necesitas al menos estos 3-4 ingredientes. O si no, para que se pueda dar todo lo que nos has platicado, o sea, no sé, oye, necesitas 3-5 cosas, y esas 5 cosas, ahora sí, ya con ello podemos estar generando estas políticas públicas que has estado hablando. Bueno, de entrada, pues no es receta. Así es. Segundo, es desde adentro, sale desde el espíritu, esta fuerza por tratar de resolver problemas públicos y no solo con gobierno. Entonces, yo puedo compartir un poco desde la experiencia y también un poco también la comunidad de práctica de gobierno abierto es muy poderosa, porque así como hay soñadores, hay impulsores de la agenda en Nuevo León, los hay en Coahuila, los hay en Chihuahua, los hay en Ciudad de México, en Oaxaca, pero también en Latinoamérica, en África. Entonces, la Alianza para el Gobierno Abierto, que es esta iniciativa internacional de la que ya platiqué, creo que ha hecho varios elementos muy, muy buenos. Como que
está constantemente leyendo y escuchando las prácticas de cada comunidad y los trata de documentar. Entonces, por ahí, para quienes estén interesados en el tema y digan, ¿cómo empiezo a hacer gobierno abierto? Además de que empiecen a hablar con la comunidad de práctica, visiten el portal de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ahí hay varios insumos para comenzar a entender y hay unos manuales de co-creación que nos ayudan como a tener ideas. Okay. A tener ideas. Pero cada foro multiactor, cada comunidad tiene que construir su propia fase de co-creación. Algo que de los ingredientes que particularmente yo veo y que algunos de ellos los tenemos documentados. Número 1, hay que construir un foro multiactor. Esa es tu base. Es tu principal, como tu modelo de gobernanza, es la mesa de quienes vamos a empezar a movernos juntos en la agenda en el Estado. Entonces, primero ponerse de acuerdo quiénes van a integrar este foro multiactor. Hay que construir unas reglas de operación y no son más que incentivos positivos. Aquí nadie está obligado, aquí todos ganan, porque todos queremos apuntar a lo mismo, a mayor apertura, a mayor resolución de problemas públicos. En ese sentido, construye tu foro multiactor, construye unas reglas de convivencia y después de ello, sí apóyate de metodología. Y ahí, por ejemplo, los amigos, yo estudio la maestría en política pública y justamente, ¿no?, los marcos conceptuales de cómo resolver un problema público, pues es una teoría de cambio o tu árbol de problemas, o sea, para que te ayude a conceptualizar y entender claramente qué problema público quieres cambiar en tu comunidad. Y luego corres la metodología y vas estableciendo ciertos hitos. Es importantísimo ponerle a todo fechas y responsables. A ver, mejor lo voy a cambiar. Responsables y fechas, ¿no? Para que no se vaya a malentender. Porque tenemos que construir, ese foro multiactor se tiene que construir una hoja de ruta. Tiene que ser público, es decir, nos comprometemos en que vamos a ponernos de acuerdo en 3 meses. Y en los siguientes 3 meses vamos a definir. Y en los siguientes 3 meses vamos a apostar a hacer unas mesas de co-creación, una consulta pública. Vamos a diseñar nuestro proceso participativo del plan de acción local. Y después de eso tendremos ese corte. Es importante también, esto es importante, como tienes que construir incentivos positivos para todos. Tienes que tener un corte de que ya que nos pusimos de acuerdo, vamos a presentar públicamente, vamos a hacer que a esto nos comprometimos, que esto acordamos con el gobierno y esto se va a implementar. Y lo anuncias en un evento público. Siguiente, tienes que establecer una periodicidad para ver cómo vamos. Y así nos aseguramos si tenemos retrocesos o no. Y que este mismo foro multiactor, dado que hay muchos liderazgos, vas distribuyendo en los distintos compromisos, que hay un seguimiento. Y al final hacemos un corte de caja y decimos que jaló, que no jaló, que podemos mejorar y mejoramos el proceso de la edición pasada. Entonces, como tú bien dices, no hay una receta. Cada contexto local definirá su propio proceso de co-creación, pero yo creo que lo que he aprendido es tratar de documentar ese proceso, ponerlo público y bueno, y también que hay que disfrutar el proceso, que hay que disfrutarlo mucho porque estamos haciendo comunidad, estamos tratando de mejorar los lugares en los que habitamos y va por ahí, ¿no? Esto no solamente empujar, es solamente entendernos, también entender las barreras que tienen los servidores públicos. Y cuando los servidores públicos ven y observan que estás ahí para apoyar también, ellos mismos te abren la puerta, te abren las ventanas y pues juntos vas construyendo sobre metas, ¿no? Va. A ver, pues el tiempo se nos está acabando. Por último,
¿qué nos puedes comentar? O sea, ¿cuáles son los nuevos retos que traes ahorita con el tema de consejos, los nuevos retos que tienes en Gobierno Abierto? ¿Dónde vas a andar en estos últimos días, pues, para seguirte la pista y seguir hablando de Gobierno Abierto posteriormente? Bueno, yo diría que a nivel global no hay tantos incentivos para hablar de gobierno abierto. ¿A qué me refiero? O sea, la oleada de sistemas de gobernanza que apuntan a la cerrazón. Pero ahora es cuando más necesitamos hablar de gobierno abierto. Okay. Desde la academia, desde la sociedad civil, necesitamos seguir construyendo medidas formales de que todos los sectores sean escuchados. Cualquier problema público, cualquiera que sea, necesita una mirada multisectorial. Tenemos entonces ¿en qué vamos a estar? Seguir hablando de gobierno abierto, vamos a hablar más fuerte, necesitamos revitalizar la agenda. Desde Nuevo León tenemos chamba y tenemos tarea, pero me encantaría que se contagien más entidades federativas. Y hay entidades federativas que siguen hablando de gobierno abierto fuertemente. Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, aquí mismo, digamos, hay lugares. ¿Y qué es lo que yo considero? Articularnos localmente y globalmente con la agenda de gobierno abierto. Próximamente se viene la cumbre global de gobierno abierto que va a ser en el País Vasco, en España, y donde del 6 al 10 de octubre, y cada que suceden estas cumbres globales siempre son como sacudidas a revitalizar el espíritu para seguir trabajando gobierno abierto. Entonces ahí estaremos. Y bueno, y desde el Consejo de Nuevo León, pues nuestro trabajo es apartidista, transeccional. Siempre construimos política pública con una visión de largo plazo. Y desde la comisión, desde los temas que yo trabajo, es hablar de gobierno abierto, pero también de transformación digital. Tenemos que entender que el futuro también del gobierno y el futuro de las personas también está en los celulares, en los smartphones. Entonces tenemos que, como gobiernos, tenemos que acelerar el camino hacia la tecnología. Pues a ver, pues muchas gracias, te agradecemos el tiempo y el espacio que nos has otorgado. Aquí tienes tu casa, la Casa Morada. Y auditorio y miembros de la academia, nos estamos viendo próximamente en nuevos episodios podcast de AIDH. Nos vemos.